Bueno, buenas noches con todos. Qué bueno que están asistiendo a este seminario web ya en los últimos en este año. En esta oportunidad vamos a presentar el supervisor con el tema determinación de los dominios de estimación usando herramientas estadísticas y bueno, en este caso voy a presentar el análisis de contacto y bueno, también sé que ustedes utilizan, conocen y si no son nuevos también no hay problema, el tema de las herramientas estadísticas. Bueno, me presento, soy Giselle Valderrama, consultor senior del área de geología acá en Datama y Perú. Ya tengo más de 13 años de experiencia en el ámbito minero. Bueno, en esta oportunidad, como les dije, vamos a ver este tema. Voy a proceder a, un momentito, apagar esto. Sí. Bien, creo que por ahí hay alguien que me está conversando. Si se escucha. Ahí, gracias, perfecto. Continuamos. Sí. Bueno, es bastante importante el tema de determinar adecuadamente los dominios de la estimación. Ahí me está molestando acá. Solo un momento, por favor. Bien, entonces, tal como ven en esa imagen de ese cuerpo en 3D, es bastante importante determinar los dominios de la estimación. Idealmente se definen poblaciones dentro de cuales el comportamiento de la mineralización es homogéneo. Por ejemplo, podemos tener leyes altas, leyes bajas y combinar las leyes altas con bajas, leyes bajas con leyes altas y viceversa. Entonces se busca capturar y encapsular en volúmenes, tal como lo ven en este ejemplo de este modelamiento, distintos controles de mineralización identificados. Generalmente los dominios de estimación se definen en la práctica y, bueno, en toneladas de recursos por encima de las leyes de cortes aplicables. Entonces, de acuerdo a ciertas características, por ejemplo, estadísticas, pueden ser también geológicas, sería lo ideal combinarlas, de mineralización y otros antecedentes, podemos hacer estas, digamos, estas agrupaciones y determinar zonas, ciertas zonas. Bien, a ver. Eso es lo que vamos a ver al momento que estamos haciendo un análisis de los dominios de estimación. Como van a ver en esta presentación, vamos a poder tener al supervisor bueno, él va a ser en esta oportunidad el anfitrión para ver las pruebas y ver cuán fácil y sencillo es poder hacer este tipo de análisis. Vamos a contar, por ejemplo, con este gráfico boxplot para determinar o poder revisar cómo está, por ejemplo, la medida de posición, los cuantiles, o los boxplots, cómo se pueden comparar de dominio a dominio. Se supone que esta data ya ha estado dividida o está dividida en dominios y de manera así panorámica, lo vamos a ver obviamente en el software, vamos a poder ver y determinar cómo está cada dominio, cómo se encuentra en cuanto a esta medida de posición, que sería puntualmente el índice intercuantil, que es lo que obviamente refleja esta estadística. Entonces, vamos a ver, claro, la forma estadística, que es a través de estas herramientas. También, así como lo dice acá en el texto, la mejor práctica es aplicar sistemáticamente todos los conocimientos geológicos y estudios estadísticos y geoestadísticos que se puedan. Es lo más recomendable, no solamente guiarnos, digamos, solamente de la parte estadística, sino también combinarlos con lo que es el tema geológico. Entonces, si nosotros tenemos ambas herramientas, pues vamos a poder hacer el mejor estudio con lo que respecta a los dominios de estimación. Perfecto. Vamos a continuar. Bueno, ahí como lo menciona
ese emoticón, dice, hay métodos que son puramente estadísticos. Entonces, eso también es recomendable, considerar no solamente guiarnos o basarnos en todo puramente estadística, sino también tenemos que ver el tema geológico, eso importante. Entonces, este software es un apoyo, nos va a dar las herramientas estadísticas y también, por ende, tenemos que ver el tema geológico, el de campo, que los geólogos, pues, obviamente lo reconocemos en el campo. Muy bien, entonces, por ejemplo, este es un croquis de la metodología, cómo se estila hacer o lo más recomendable para este tipo de trabajos, que es este análisis de dominios. Tal como lo ven acá, la selección de la geología, que representa los controles de la mineralización, como lo habíamos visto en un inicio, en un modelo de 3D, ya estaba dividido por zonas que estaban definidas por mineralizaciones diferentes. Bueno, para poder hacer, por ejemplo, este tipo de análisis vamos a valernos de, como acá lo dice, 5 fases. La fase 1 analiza las relaciones individuales entre la ley y la geología. Vamos a, por ejemplo, a analizar el tema de las litologías, las alteraciones, el tipo de mineral, los datos en bloques estructurales, etcétera. Vamos a irlos analizando, revisando, obviamente. Seguramente vamos a ir también preparando nuestro modelamiento, los sólidos, en esta fase 1. Este análisis se debe hacer para cada variable geológica de manera individual y también, por ende, una vez que estamos, claro, dividiendo, revisando, por ejemplo, las litologías, estamos haciendo el modelo litológico, por decir de manera individual, de cierta litología, de la mano ir viendo el tema estadístico inicial, ¿no? La cantidad de datos, la media, entonces vamos a ir armando esta primera parte que sería la fase 1. Después venimos a la fase 2, que sería la de agrupamiento de variables geológicas originales, descartar dominios con poca representación. Por ejemplo, puede ser que hemos dividido dos dominios, pero viendo estadísticamente o también considerando criterios geológicos, podemos ver que sería interesante agruparlos, que puede funcionar, que no habría problema en lograr agrupaciones de ciertas, en ese caso, dominios litológicos, ¿no? Esto para evitar tener una gran cantidad de dominios, tal como está acá, ¿no? A lo mejor puedo juntar más dominios y se comporta bien la data, no hay ningún problema también con los criterios geológicos y las estadísticas, entonces ahí puedo hacer una especie de reagrupamiento de algunas, tal como le decía acá, variables geológicas. Tal como lo menciona también acá en esta nota, es lo mejor hacer una simplificación para minimizar la cantidad de dominios teóricos posibles. Si no vamos a tener también, si por ahí vamos a hacer este análisis posterior en tema, por ejemplo, variográfico, entonces vamos a hacer elipses de búsqueda que tengan más o menos el mismo comportamiento, vamos a hacer de repente mucho esfuerzo, cuando podemos tranquilamente hacer un agrupamiento y no habría ningún problema porque el tema geológico y estadístico nos está indicando que sí se puede hacer este tipo de trabajos. Bueno, la fase 3, que es la siguiente, es la definición inicial de todos los dominios posibles. Entonces, por ejemplo, podemos revisar que haya la coherencia geológica y también una cantidad de información adecuada. Y bueno, esto nos va a conllevar a la fase 4, que está definida como reagrupamientos, análisis de dominios intermedios, reagrupación e iteraciones, ¿no? Entonces, justamente acá vamos a continuar y vamos a poder continuar, valga la redundancia, contando con este supervisor que justamente tiene un análisis de contacto muy práctico, donde puede incluso ver iteraciones de un dominio versus el otro. Obviamente estos dominios tienen que tener cierto límite, tienen que estar, digamos,
algo en común, algún límite en común para poderlos analizar. Bueno, y la fase 5 es la definición y chequeo de los dominios finales. Bueno, todo hasta tener las estadísticas, el análisis completo, revisarlos en cuanto al también el contacto, si es duro, suave. Todas estas características las vamos ya a tener en cuenta. Entonces ya vamos a tener los dominios finales con esta validación. Esta, por ejemplo, es la clasificación que se suele considerar en este tipo de análisis de contacto. Esto es el contacto duro. Ahorita lo vamos a revisar y ver en el software, no se preocupen. El contacto duro, el contacto, digamos, suave, no boundary, y sus diferentes comportamientos o ejemplos, como lo ven acá. Entonces, esto es un adelanto de lo que vamos a ver. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo, las fases y cómo trabajar esto, acá hay un ejemplo muy práctico de cómo se ha dividido acá los dominios en la figura 1, el dominio 1, el dominio 2, sus comportamientos son diferentes estadísticamente, geológicamente también, entonces se han dividido definitivamente en dos dominios. Puede haber casos que, como habíamos visto previamente en la presentación, cierto dominio lo agrupemos, ¿no? De repente estaba dividido en dominio 3 y 4, pero vemos que geológicamente, estadísticamente, previo al análisis de contacto, es una muy buena idea considerar la agrupación, ¿no? El dominio B se puede tener un solo dominio, al igual que acá el dominio 5 y 6, un solo dominio, ¿no? Entonces, esto obviamente gracias al análisis de contacto. Para que finalmente cuando nosotros hagamos, por ejemplo, el tema variográfico ya y que nos conlleva al volumen de búsqueda, al search volume, cada elipse se comporte adecuadamente de acuerdo al dominio que hemos seleccionado. Entonces ya no hagamos, digamos, trabajos dobles de dominios que son similares, los estamos trabajando de manera independiente, considerando de repente elipses de búsqueda similares, cuando nosotros tranquilamente hemos podido juntarlos y tener una sola hélice de búsqueda, un solo volumen de búsqueda y trabajarlo perfectamente. Esa es la idea. Muy bien, entonces yo voy a pasar a mostrar esto en el supervisor. Yo acá ya tengo algo, digamos, logrado, pero vamos a aperturar un supervisor nuevo para que yo les muestre con detalle cómo vamos a poder trabajar esto. Vamos a aperturar así un supervisor. Tengo una data justamente que está bastante ideal para este tipo de trabajo, ¿no? Vamos a abrir esta data. Acá tengo una data, acá está. La data con la que vamos a trabajar es por FIDO. Quiero que lo revisemos antes de ingresarlo al software. Es lo ideal revisar, analizar qué datos estamos digamos, considerando para el análisis, y puedo apreciar que tengo acá el campo de litología, que va a ser el dominio. Entonces, este campo de litología está compuesto por una gran cantidad de dominios, ideal para este ejemplo que vamos a hacer ahora. Es una data ya preparada, es una data de sondajes, ¿no? Como pueden apreciar, tiene oro, PTM, cobre, el campo de dominio lito, que es lo que vamos ahora a ver, y bueno, otros assays también, ¿no? Perfecto, entonces ya lo tenemos analizado y vamos a trabajar con esta información. Bien, vamos a, por si acaso, copiar la ruta y aperturamos un supervisor. Bueno, yo no voy a tener o hacer mucho hincapié en cómo ingresar la información, porque esto es más que todo para la demostración de cómo poder analizar este proceso. Entonces no voy a explicar al detalle cada paso. Sí, vamos a hacerlo algo un poco más rápido para que nos alcance el tiempo. Muy bien, entonces como es una data de drill hole, de sondajes, obviamente el DHID va a estar como componente principal, from to. Vamos a ver, por ejemplo, el oro. Bueno, obviamente si voy a hacer un estudio completo, tendría que ver el cobre y así, ¿no? Vamos a ver el oro, por decir, la lito, y la lito en este caso, tal como ya les había estado adelantado, ¿no? En un momento, es el dominio.
Muy bien, entonces son datos a cargar, vamos a hacerle grouping as sobre dominio y vamos a cargarlos. Perfecto, entonces ahora, tal como lo ven, tengo acá oro y todos los dominios, que son bastantes, ¿no? Como les dije, es una gran cantidad de dominios ideal para hacer este tipo de análisis. Como bien saben, o si no son nuevos en esta herramienta, no hay problema. Cuando ustedes cargan la data, automáticamente se activa el histograma, la curva de probabilidades y el gráfico de media y varianza. Es muy automático esta presentación de gráficos y también voy a poder visualizar cada histograma, gráficos de probabilidades logarítmicas, media y varianza en cada dominio. Entonces, si yo quiero verlo de manera, digamos, así integrada, todos los histogramas, voy a hacer clic a la tecla Alt, entonces voy a poder ver todos los histogramas que yo desee, ¿no? Entonces, de manera muy rápida y práctica, me voy a poder incluso ya estar adelantando a visualizar cómo están las poblaciones en cada, en este caso, en cada litología, que serían los dominios, ¿no? Entonces, veo el comportamiento de todas estas características. De manera así tan simple, tan sencilla y tan práctica. Lo mismo para los gráficos de probabilidades logarítmicas, EDF también reconocido de esa manera. Bueno, nada más la tecla Alt y tengo todos esos comportamientos. Puedo hacerlos de manera individual, los voy revisando, es muy importante que los tengan en cuenta. Y lo mismo para el gráfico media varianza, nada más lo pongo así para referencia, ¿no? Entonces tengo toda la parte estadística en gráficos de estos dominios. Perfecto. Ahora vamos a poder ver también y visualizar un gráfico que es el que justo estaba mostrando en la presentación, que está relacionado a, por ejemplo, el box, ¿no? El box plot. Cuando ustedes hacen un clic derecho, pueden visualizar la cantidad de gráficos y procesos que pueden hacer en el supervisor. Nada más es un clic derecho y podríamos visualizar qué procesos hay que hacer. Otra forma también muy práctica es seleccionar, por ejemplo, acá este encabezado, que es el nombre de un dominio, y también acá se aperturan digamos, los gráficos, los estudios, los procesos que están, bueno, activos para que ustedes puedan trabajar. Bien, entonces yo hago un clic derecho y, bueno, obviamente conforme ustedes vayan utilizando el supervisor, estos iconos ya van a saber de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, ese icono ya es de clase, ¿no? De desagrupamiento y este de validación. Pero si obviamente no estoy muy familiarizado, no hay problema, yo con el clic derecho voy a poder incluso ahí ver con detalle de qué se trata cada icono. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo así. Y vamos a querer visualizar, analizar y trabajar, observar lo que son los box plots. Entonces acá tenemos este box plot, por ejemplo, para este dominio y igual acá, ¿no? El otro box plot para este otro dominio. Ahora, por ejemplo, esto voy a hacer en lo que es la propia variable oro, no en el dominio, sino en la variable oro, el box plot. Y me va a salir los box plots de todos los dominios que he cargado, ¿no? Entonces, los veo así, están como muy, digamos, no tengo una buena visibilidad, no hay ningún problema, selecciono esta escala y la arrastro así. Es así de fácil uso, bastante dinámico. ¿Qué es lo que estoy visualizando? Acá un poquito quiero hacer esto. Por ejemplo, en el dominio PFB tengo 3.413 muestras. Entonces, en este otro dominio, este no es este es el promedio, perdón, el de oro y el promedio. Entonces, este sería el que tengo más muestras, por decir, más valores, más todo. Y luego acá, conforme yo estoy incrementando esta escala, me puedo dar cuenta que incluso hay dominios solamente con 3 muestras, por ejemplo, este DHI con 3 muestras, este CAL con 11 muestras, 5 muestras, 4 muestras. Hay, como pueden apreciar, dominios con una gran cantidad de muestras, ¿no? Y otros con pocas. Y también puedo visualizar cómo están, digamos, el índice intercuantil, los cuantiles, también las medias, que
simbolizado por esta polilínea roja con la letra roja, cómo se encuentran, ¿no? ¿Dónde están? Si están, digamos, más o menos alineados, o tienen, por ejemplo, estos dos están más o menos alineados, acá sí hay cierta diferencia en este box plot, en este índice intercuantil. Rápidamente me puedo dar cuenta cómo se está comportando o cómo está la información. También ustedes saben que este software tiene su visualizador en 3D, que es este, acá está. Cuando ustedes visualizan la data, generalmente está coloreada por una ley, ¿no? En este caso por la de oro. Sin embargo, yo podría cargar también, en este caso, el tema de la litología. Entonces, simplemente esto selecciono, le pongo color lito y ya estaría, ¿no? Un poco de repente puedo ver el tema, bueno, acá hay más temas, ¿no? De colores y así, puedo un poco mejorar los colores, son tantas litologías y se visualizan de esta manera. Entonces también lo puedo visualizar tanto en 3D, porque tengo que ver mi data, qué información tiene, cómo está cargada, y lo puedo hacer, y también obviamente en el tema estadístico, tal como lo vemos acá. Bien, entonces, por ejemplo, acá tengo dos dominios interesantes, el PBC, ¿no? Con 467 muestras y el PBL con 112 muestras. Podría hacer, por ejemplo, un análisis bivariático, un scatter plot, o también puedo hacer un análisis de cuantiles, por decir, de estos dos, ¿no? Entonces, PBC, por ejemplo, acá, PBC, vamos a ver, acá, sí, tenemos una gran cantidad de opciones. Vamos a ver, acá. ¿Dónde puedo hacer, por ejemplo, el QQ-plot? ¿No? Vamos a ver los QQ-plots. Por ejemplo, puedo hacer del PBC, ¿no? Con la otra variable, por ejemplo, el P. Solo un ratito. A ver, PVC, vamos a ver. Ya, el PVC en oro, no tanto del oro tal cual con el PVC, sería lo que es el cuantil. Vamos a poder también ver, a ver, yo quiero acá un poquito ver el PVC, el PBL, cómo se comportan. En este caso, lo que voy a hacer, y de manera bastante práctica, podría ir levantando, por ejemplo, esos cuantiles de cada uno e ir visualizando. Y también ahora podría ver el tema ya en sí del análisis de contactos. Entonces, es nada más hacer un clic derecho a la opción del oro en general y irme a la opción de Contact Analysis. Está así. Esto sí es bastante importante mencionarlo. Si ustedes no están en la posición correcta, en la variable correcta, no sale la opción. Eso sí lo quiero destacar, ¿no? Por ejemplo, análisis de contacto, sale acá la opción. Está disponible para todos sus dominios respectivamente. Pero si yo vengo acá, por ejemplo, y le hago un clic derecho en lo que es el dominio BHI, no voy a tener esa opción. Es un poquito, quería también mostrarlo cuando hice el QQ-plot, ¿no? Entonces, tengo que estar digamos, correctamente posicionado en la variable correcta para que yo pueda hacer esto. Este es un ejemplo que quería mostrar. Entonces, antes de hacer el análisis de contacto, hay que, por ejemplo, visualizar que podría ser un scatter, bueno, en este caso un análisis de PVC con PBE. Vamos a hacerlo. ¿Qué análisis? No me dirán qué análisis. Vamos a ver, vamos a venir acá a PVC, y derecho. Vamos a hacer un análisis de los cuantiles, el PVC con el PBE. Entonces ya lo tengo predeterminado, preseleccionado PVC, y ahora tendré que seleccionar el PBE. Vamos a buscar el PBL y OK, ¿no? Acá está. Entonces yo estaba viendo, por ejemplo, en este box plot, aquí en el general, que más o menos el comportamiento del PVC con el PBL están por, digamos, ahí, más o menos las medias, ¿no? En relación a todo este universo, están por ahí estos dos. Y entonces también puedo ver este tema de los cuantiles. Veo que sí, hay cierta alineación acá, ¿no? Entonces, bien, estoy viendo estos cuantiles
Y podría ser para cada caso, ¿no? Este tipo de análisis, simplemente tengo que activar este gráfico y podría ir viendo este gráfico de cuantiles en el caso o en los pares que yo quiera ir revisando. Muy bien, entonces no se olviden que tenemos que hacer en el sitio adecuado, en la variable adecuada, el clic derecho. Muy bien, para hacer el análisis de contacto en general, tenemos que hacerlo en el oro, clic derecho, y vamos a ver el análisis de contacto. Sí, va a empezar a trabajar. Como han visto, es una gran cantidad de información, son bastantes dominios, es un archivo bastante pesado. Hay que darle un momentito su tiempo mientras va cargando. Creo que incluso cuando empiece a cargar vamos a poder visualizar, bueno, su 3D, ¿no? Voy a estar un poquito acá viniendo. Se trata de este archivo. Vamos a poder visualizar todos los dominios y donde haya datos va a, digamos, nos va a mostrar, y donde no haya, ni siquiera haya contacto, nos va a poner 0. Vamos a tener como una matriz. Vamos a ver cómo se comporta y ya lo tengo, ¿no? Entonces me hace una conformación tipo una matriz. Es una gran cantidad de datos. Quise encontrar una data así muy nutrida de mucha información para poderles mostrar. Y cuando no hay digamos, ninguna data en común o algo así, vamos a tener pues 0, ¿no? Valores como 0. No voy a cargar todo esto, es una presentación, algo bastante así ejecutiva. Entonces vamos a poner así donde veo que hay bastante información para poder tener ahí un panorama interesante de estos análisis. Entonces, en esta matriz veo que hay información, hay valores. Ahí es donde yo voy a empezar a tildar para poder tener los ejemplos, ¿no? Entonces, más. Vamos a ver. Ajá, ahí. Vamos a ir atildando donde yo quiero ir viendo. Obviamente, ahora estamos haciendo un tema así de presentación de software. Generalmente en una mina, pues voy a saber muy bien de qué se trata el PVC, el PFB, si hay contacto entre ellos, voy a saber la parte geológica en detalle, y al momento que tenga esta matriz, obviamente voy a saber de qué se trata, ¿no? Entonces ahora estamos viendo más que todo un tema así bastante estadístico y lo vamos a aplicar. Miren, y donde no hay contacto entre digamos, dos litologías, en este caso no se va a armar nada en el gráfico. Y donde hay el contacto, sí, no, se arma el gráfico. Tengo varios ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero ver con detalle le voy a dar 2 clics. Y veo, por ejemplo, acá que está quebrado el 95 percentil. Esta es la línea magenta. Después tengo la línea de color roja, que es la media. La en verde, la regresión lineal. Y el 5 percentil, la línea azul. La población del PVC, que es la que está en rosado, versus el PFB, que está simbolizado por el BIN en azul. Y cosas de detalles como bins, anchos de bins, ¿no? Valga la redundancia, de las barras, y todo este tema gráfico, pues acá están las herramientas para poderlas cambiar y, bueno, personalizarlas si lo desean, obviamente. Entonces, generalmente a veces quieren saber un poco más de teoría, un poco más de detalles. No hay problema, no se olviden que el help del supervisor es fabuloso, simplemente es un F1 y mira, ya tengo digamos, el detalle de esta herramienta. Incluso yo puedo venir acá y voy a poder tener todavía más detalles de la herramienta. Detalles a los que me refiero serían detalles teóricos, ¿no? Por ejemplo, este criterio de contacto duro, suave y todo esto está relacionado a este estudio, ¿no? Que incluso está en tal libro, en tal volumen, en tal página. Entonces, obviamente tiene su respaldo teórico importante, lo que muchas personas cuando les auditan, etcétera, quieren tener ese respaldo teórico que también lo tiene. Entonces, acá está, no se olviden. A veces me preguntan, oye, ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es hasta el algoritmo? ¿No? Entonces, no hay problema. Acá está el tema teórico de esta herramienta. Entonces, por ejemplo, acá tengo un contacto un poco duro, ¿no? Entonces, acá también duro, bueno, casualmente casi todos podríamos hacerlo, sí, es un contacto duro, hay una acá fractura, ¿no? Y bueno,
acá un poco menos duro, y ahí yo puedo ir revisando, validando, corroborando si he hecho los dominios de manera adecuada. Quiero decirles que esta evaluación es bastante importante y tal como lo había mostrado también acá en la presentación, para definir incluso los variogramas, ¿no? Si voy a hacer una estimación en variogramas, puede ser que no he hecho el análisis de contacto, no lo he hecho, simplemente no lo he hecho muy bien, o simplemente no hice ese análisis y estoy haciendo mis variogramas, y al momento de hacer la validación cruzada, pues tengo valores de 0,4, incluso menores ese valor, y puedo tener de repente esos problemas de no lograr tener una validación cruzada adecuada. Entonces, es de repente recomendable hacer un análisis de dominio. Yo tengo ahí una experiencia práctica que teníamos un variograma que no nos botaba un buen resultado de validación cruzada, entonces lo que hicimos fue retroceder a de repente dividir ese dominio en otros dos, así, y se hicieron dos hélices de búsqueda, dos variogramas, y los resultados en lo que es la validación cruzada, en este caso el variograma, fue pues mucho mejor. Entonces eso también es una herramienta que todavía nos va a permitir hacer las mejores estimaciones. Entonces eso es lo que yo quería presentar de manera así ejecutiva, para que ustedes lo sepan. Ahora, si quieren saber con detalles los procesos, todo esto, no hay problema. Yo creo que ahí vamos a armar un curso y todo esto para ver con más detalle, ¿no? La idea es esta, ¿no? Clasificar nuestro yacimiento, nuestro sitio de estudio en dominios adecuados, sin estar teniendo de repente demasiados dominios, muchos, cuando a la final esos dominios de repente los podemos juntar y ya hemos visto las herramientas adecuadas para hacer un trabajo bueno, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, duda o consulta. Miren, yo pienso que tal vez lo va a ver, no hay problema. Creo que sí voy a decirles que este es mi correo, ¿sí? A cualquier duda, consulta, de repente licencia de supervisor, prueba, y lo podemos ver, escríbanme por favor a este correo. Yo con mucho gusto estoy ahí a la expectativa de lo que ustedes necesiten. Les quiero decir que este supervisor es un software muy completo, es un software creado de geólogo para geólogos. Casi todas las minas la tienen acá en Perú, usuarios de estudio RM y no usuarios de estudio RM. Es muy práctico, como lo han visto, es un clic derecho y saber, bueno, obviamente la metodología, que no es nada compleja, y pueden tener todos los resultados bien validados, con una buena teoría y en un tiempo rápido. Bueno, no sé, creo que no hay consultas, y si las hay, o tal vez si las escriben, y en todo caso, no hay problema. Bueno, acá está mi correo, y no me queda más que agradecerles, y solamente quiero decirles que el viernes vamos a tener un evento que es el Club DataMind. Vamos a empezar a armar un club de DataMind, donde los asistentes a este evento van a poder tener una gran cantidad de, digamos, becas, licencias y así, cosas que nosotros podemos ofrecerles, siempre y cuando ustedes ingresen a este evento y, bueno, formen parte del Club DataMind. Entonces, igual, si están interesados en esto, acá está mi correo, escríbanme y les estaré enviando el link. Incluso vamos a hacer por ahí un curso de cómo preparar cócteles, va a estar muy divertido, no solamente va a ser cosas así teóricas, sino también vamos a hacerlo muy entretenido, y les invito al Club DataMind. Muy bien, muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Hasta luego.